acelerómetro en particular que nosotros tenemos en nuestra placa de desarrollo, y luego vamos a encarar algún problema de la práctica. Yo, en todo caso, comparto pantalla. No sé, Luciano, creo que está deshabilitado. Luciano. Luciano. No sí, pero acá estoy intentando compartir, porque no me deja. Ah, bueno. No, yo espero, tranquila. Sí, Pensé que te habías desconectado o algo. No. Encima te estaba hablando y tiene el micrófono apagado. Ah, bueno, suele pasar. Ahí está. Ok. Esta es acá. Tengo que ir para arriba. Ahí estamos. Un minutito. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, entonces, recapitulando, la clase pasada nosotros vimos, empezamos con el tema de protocolos de comunicación, cableados, en sistemas embebidos. Y bueno, primero hicimos una introducción general a los protocolos con sus características, distintos criterios para clasificarlos, diferencias, y posteriormente vimos I2C, o I²C, que es un protocolo on-board de comunicaciones. Entonces ahora, como les decía, vamos a trabajar sobre los acelerómetros porque justamente el acelerómetro que tenemos en nuestra placa de desarrollo se comunica con nuestro microcontrolador utilizando el protocolo I2C que vimos la clase pasada. Entonces, lo que vamos a hacer es iniciar con una introducción a los acelerómetros y en particular a los acelerómetros MEMS. El nuestro acelerómetro es un acelerómetro de tipo MEMS capacitivo, el que tenemos, el 8451 que tenemos en nuestra placa de desarrollo. Entonces vamos a hacer una breve introducción y después nos vamos a meter directamente en nuestro acelerómetro. En el material de consulta asociado con esta presentación, por supuesto, pueden encontrar muchísimo material en la web. Pero hay una publicación de la Universidad de Sevilla, de la profesora Arenas, que si bien es vieja, porque fíjense que es de 2008, está en castellano y explica con claridad realmente los distintos tipos de acelerómetros que se utilizan. Por supuesto, no está actualizada en cuanto a los últimos dispositivos que han aparecido, porque esto es muy, digamos, se mueve mucho, es muy dinámico. Pero, como explica los principios de funcionamiento, es útil y además está en castellano, lo cual facilita. Y luego tenemos una publicación, un white paper de ARM, este sí ya es un poco más nuevo, de 2015, que se enfoca en los MEMS, que son los sistemas microelectromecánicos, que, bueno, justamente nuestro acelerómetro, como les decía, es de este tipo. Bueno, y luego, por supuesto, la hoja de datos de nuestro acelerómetro. Los dos primeros están subidos, o sea, por supuesto los pueden buscar en la web, pero están subidos en el campus. En material de consulta hay una carpeta sobre acelerómetros y están los dos documentos. Entonces, nuestro objetivo, el tema en el que nos vamos a centrar, es justamente la medición de aceleración, que, como todos sabemos, es la variación en el tiempo
de la velocidad de algún objeto. Obviamente va a actuar alguna fuerza para generar esta variación de velocidad. Y en el mundo real, la aceleración como magnitud física se manifiesta de distintas formas. En primer lugar, podemos mencionar la aceleración de la gravedad a la que todos estamos sometidos, ¿verdad? Pero también se puede manifestar la aceleración en movimiento, en vibraciones, oscilaciones, o incluso en fenómenos naturales, físicos, bastante complicados, aunque no habituales en nuestra zona de influencia, como es la actividad sísmica. La medición de la aceleración se realiza ya desde hace muchos años y efectivamente las aplicaciones, los dominios en los que se lo usa, son muy amplias. Entonces acá están mencionados algunos de las aplicaciones. Una muy interesante es la evaluación de la salud estructural en construcciones civiles. De hecho, en EFESEIA, en el Laboratorio de Estructuras del IMAE, se trabaja y se investiga sobre este tema. Esto es muy importante porque, bueno, cualquier construcción civil está sometida a erosión de distinto tipo, pero también es afectada por la presencia, por ejemplo, de vibraciones. Estas vibraciones pueden ser producidas por el viento, supongamos un puente colgante, si tenemos un puente carretero por la circulación del tránsito, vehicular sobre todo, en particular si se trata de camiones o vehículos de gran porte, pero también, por ejemplo, en un estadio, en las gradas, el tema de que la gente se mueva, salte, etcétera, que obviamente va afectando la estructura en sí y puede llegar a dañarla. Entonces es muy importante la evaluación de la salud estructural, comparando los parámetros de la estructura cuando se la construyó y cómo se modifican a partir de la aplicación de estas aceleraciones para prevenir accidentes. También, en el mismo sentido, en la misma línea de pensamiento, el estado de las máquinas industriales. En ambientes industriales tenemos un montón de vibraciones a las cuales los distintos equipos que tenemos allí están sometidos y por lo tanto esto puede afectar su funcionamiento, su estado de salud. Todos conocemos en aplicaciones de todos los días, aplicaciones cotidianas, los dispositivos electrónicos móviles, en los cuales tenemos acelerómetros ubicados para realizar distintas aplicaciones o combinarse con otros transductores para ver si hay inclinación, evaluar si hay un golpe, etcétera, etcétera. En la industria automotriz, aquí muy importante, sobre todo en el ámbito de las MEMS, de los transductores MEMS de aceleración, el tema de los airbags, por ejemplo. Aunque por supuesto se pueden determinar otros parámetros, pero desde el 90, que esto empezó a implementarse y utilizarse ampliamente, disparó realmente la industria de los MEMS. Que realmente que en el 2018 han vendido volúmenes impresionantes, hablando ya de billones de dólares. Bueno, las aplicaciones médicas, la posición de un paciente, la capacidad de movimiento, suponiendo que tenga alguna limitación en su desplazamiento, las caídas, todo esto se puede enfocar utilizando acelerómetros. Bueno, las aplicaciones militares, que en particular no me interesa. Y, uy, perdón, un minuto. Un minuto. Sí, perdón, ya está. Bueno, entonces decíamos, la aceleración, acá está la definición. Si vamos a construir un acelerómetro, entonces lo que vamos a hacer es medir los cambios en el tiempo de la velocidad de un objeto al cual ese acelerómetro está unido, o sea, está solidario a un determinado objeto que va a estar sometido a algún tipo de fuerza y por lo tanto
va a haber variaciones en el tiempo, en su velocidad, y esa medición se va a realizar en forma genérica respecto de una masa inercial interna. El principio de funcionamiento, que por supuesto no se implementa así literalmente como está dibujado, ¿no? O sea, fíjense que tenemos una masa inercial con un resorte. Entonces, cuando se aplica una fuerza, digamos, la masa tiende a quedar quieta y se produce una variación, un estiramiento o un acortamiento, depende para dónde vaya la fuerza, en este fuelle o en este resorte que se está graficando, pero que por supuesto no es que así exactamente se implementa. Sin embargo, este esquema, que lo van a encontrar en la publicación de la Universidad de Sevilla, que la fecha está mal, pero bueno, no importa, es el que estaba al principio, el de la Universidad de Sevilla, es el que se aplica en los distintos tipos de acelerómetros para justamente poder medir esta magnitud. O sea, se imita la situación utilizando distintas tecnologías de fabricación. Entonces, ¿cómo sería esto? Y cómo a partir de este esquema, ¿no es cierto?, de la masa inercial y el resorte y la aplicación de una fuerza, podemos obtener la aceleración. Bueno, esto se basa, por supuesto, en la ley de Newton, que todos conocemos, y también en la fuerza de restauración elástica, que depende de la constante de ese resorte, a partir de lo cual se puede calcular el valor de la aceleración, en función del desplazamiento y variables conocidas. Todo esto porque justamente, como les decía, la masa inercial va a tender a permanecer estacionaria, debido justamente a la inercia, y el fuelle va a resultar afectado. Entonces, hay distintos tipos de acelerómetros. Tenemos acelerómetros mecánicos, donde, bueno, esto también está tomado de la publicación de la Universidad de Sevilla, donde lo que se hace justamente, acá sí tenemos una masa inercial que se conecta con la carcasa de nuestro acelerómetro, que va a estar solidaria al objeto que a nosotros nos interesa, o sea, sobre el cual, o respecto del cual queremos medir la aceleración, y esa masa inercial está unida a través de lo que se llama galgas extensiométricas, que hacen como un puente entre la carcasa de lo que es nuestro transductor y la masa inercial. Estas galgas extensiométricas, cuando son sometidas a una presión, lo que hacen es variar la resistencia del material, resistencia eléctrica. Con lo cual, a través de un circuito eléctrico de medición, se puede obtener un valor de tensión proporcional a la aceleración que se está aplicando. Esto sería los acelerómetros de tipo mecánico. Se siguen utilizando mucho, y de hecho pueden ser bastante precisos. En el IMAE tienen unos cuantos. Los acelerómetros piezoeléctricos. Acá lo que se introduce es un material de tipo cristalino, fíjense, que está ubicado entre la carcasa, que va a estar solidaria nuevamente al objeto, y la masa inercial. Entonces, cuando se aplica una fuerza, este cristal cambia en su estructura. Y entonces se modifica, si hacemos circular una corriente eléctrica, se modifica el valor de esa corriente eléctrica. Entonces, nuevamente, midiendo esa variación, de alguna forma, no vamos a entrar en detalles, se puede obtener un valor proporcional a nuestra aceleración, referida a la fuerza que se ha estado aplicando. Los acelerómetros piezoresistivos. Acá tenemos un sustrato. Fíjense que la idea es siempre la misma. Tenemos la masa inercial, tenemos el sustrato, tenemos la carcasa solidaria al objeto. Entonces, ¿qué ocurre? Por un efecto que se llama piezoresistivo, el sustrato del que estamos hablando varía su resistencia eléctrica. Entonces, nuevamente, esa variación puede ser obtenida, puede ser medida,
y va a reflejar la magnitud de la aceleración aplicada. Los acelerómetros capacitivos, estos son el tipo de acelerómetros que nosotros tenemos, están basados en este principio. Aquí ya no hablamos de la variación de la resistencia o modificación de estructura cristalina, sino que estamos hablando de una variación de capacidad. Entonces se construye el transductor de modo que se fabrica un capacitor, en realidad suelen ser más de un capacitor, unos cuantos capacitores, algunas de cuyas placas están solidarias a la carcasa y otras están solidarias a la masa inercial. Entonces, cuando se aplica una fuerza, o sea, aparece una aceleración sobre nuestro transductor, como hay una masa inercial que trata de quedar quieta, se produce un desplazamiento de las placas del capacitor que están solidarias a esa masa inercial. Con lo cual varía la distancia entre placas del capacitor y varía el valor de la capacidad. ¿Ah? Bueno, finalmente están los acelerómetros de tipo térmico, son acelerómetros MEMS, se fabrican utilizando silicio, un sustrato de silicio, y dentro del sustrato se incluye una resistencia que genera un delta de temperatura. Aparecen, entonces, digamos, se genera un gradiente de temperatura y hay una burbuja de aire caliente. El aire caliente es más ligero que el aire frío, o sea, hay un gradiente de temperatura realmente, y esa burbuja de aire caliente se desplaza cuando se aplica una fuerza, justamente por ser más ligero. Entonces hay termopares que están midiendo esto, y se varía la diferencia de potencial, y a partir de eso es que se puede obtener un valor de tensión pequeño proporcional a la fuerza que se está aplicando, a la aceleración que sufre nuestro objeto. Bueno, a partir de la década del 60 del siglo pasado aparecen los MEMS, que acá están las dos siglas que se utilizan para nombrarlos. El más popular es MEMS, que es el acrónimo que se utiliza en Norteamérica, que es un sistema microelectromecánico. Y luego los sistemas, la tecnología de microsistemas que se utiliza en Europa y que por lo tanto tiene una abreviatura MST. Son dispositivos miniaturizados, o sea, esto se pudo empezar a fabricar a partir de que crecieron los niveles de integración y avanzaron las tecnologías de fabricación. Y entonces, fíjense que en una oblea de silicio se pueden fabricar muchísimos, o sea, se puede hacer una tirada de muchísimos de estos dispositivos. De tal forma, justamente por el nivel de integración que tienen, que incluyen dentro de la pastilla no solo el transductor, o sea, el acelerómetro en sí, sino que también incluyen otros elementos, como dice aquí, se habilitan funciones de nivel superior. Esto por el tamaño, o sea, fíjense que el sensor en sí, el transductor en sí, es muy chiquitito, estamos hablando del nivel de micrómetros, pero normalmente se agregan otros elementos, como por ejemplo amplificadores, porque la señal que se recibe es muy pequeña, conversores analógicos digitales, porque estamos hablando de magnitudes analógicas y nosotros lo vamos a utilizar en un sistema embebido con un microcontrolador, entonces tenemos que convertirlo. También pueden ser funciones de procesamiento de señal, porque probablemente nos interesan, por ejemplo, las vibraciones en una cierta gama de frecuencias, entonces nos interesa hacer un filtrado. Incluso puede haber un procesador metido ahí, con lo cual ocurre, esperen que acá estoy, esto que estamos mostrando, después vuelvo, en esta pantalla. Tenemos
por ejemplo, en el caso de nuestro acelerómetro de tipo MEMS, de tipo capacitivo, fíjense que la construcción en sí del capacitor tiene dimensiones en el orden de los micrómetros, 1 micrómetro. El sensor ya completito aumenta a 400 micrómetros. Pero en el chip, que fíjense que ya es más grande, estamos en el orden de los 2 milímetros cuadrados, se incorporan otras funciones. Y bueno, y finalmente, por supuesto, se lo encapsula. Entonces aquí se puede ver esto, que es lo que decíamos en la definición, se incluyen funciones de alto nivel, serían este tipo de funciones, o sea, conversores, procesamiento, y también, que me olvidé de mencionar, los módulos de comunicaciones. Porque obviamente nuestro sensor necesita comunicarse, en este caso con nuestro microcontrolador, y va a necesitar, por lo tanto, una interfaz y un puerto de comunicaciones para poder hacerlo. En particular, el acelerómetro que nosotros tenemos en la placa trabaja con el protocolo I2C. Bueno, lo que quedó acá flotando, bueno, es que justamente los acelerómetros MEMS pueden ser de distinto tipo. Pueden trabajar por efecto piezoeléctrico, pueden ser térmicos o pueden ser como el nuestro, basados en los acelerómetros capacitivos. Y acá se vuelve a repetir el esquemita justamente de la masa inercial unida a alguna de las placas del capacitor, y el desplazamiento que se produce y que varía justamente la separación entre las placas y por lo tanto la capacidad resultante. Bueno, ya nos estamos refiriendo al acelerómetro que nosotros tenemos en la placa. Fíjense que es la hoja de datos de ese acelerómetro. Esto se puede bajar, no recuerdo si está en el campus, pero bueno, lo buscan. Es la hoja de datos, esto lo vamos a utilizar, de nuestro acelerómetro. Y fíjense que es un acelerómetro en 3 ejes, o sea que vamos a tener el transductor en cada uno de esos ejes, tenemos 3. Luego, la conversión, atención, amplificación, el conversor analógico digital, todas estas funciones embebidas, que nos van a permitir, como les decía, por ejemplo, filtrar. O sea, si nosotros queremos medir, porque con este acelerómetro podemos medir aceleraciones estáticas o dinámicas, y vamos a trabajar, por ejemplo, con la aceleración estática, con una aceleración estática como es la gravedad para ver la inclinación, nos interesan las bajas frecuencias. Pero aun cuando estemos analizando vibraciones, por ejemplo, puede ser que esas vibraciones sean de baja frecuencia. Por ejemplo, si estamos hablando de salud estructural en edificios, lo más común es medir vibraciones que están en el orden de los hertz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz. Aunque también, dependiendo de lo que se vaya a hacer con la medición, pueden interesar altas frecuencias. Por eso es que provee una serie de capacidades, como se llama aquí embebidas, de DSP, que vamos a analizar un poco cuando veamos más en detalle la hoja de datos. Y luego acá tenemos el módulo de comunicaciones, o sea, tenemos la interfaz I2C y tenemos el puerto, digamos, físico para conectarse con el bus I2C en nuestra placa de desarrollo y por lo tanto comunicarse con nuestro microcontrolador. Bueno, los acelerómetros tienen un conjunto de parámetros que entre otras cosas sirven para elegir el acelerómetro que nos interesa. 3 muy importantes, que no son los únicos, pero sí son muy importantes, es el rango o alcance, o sea, hasta qué valor de aceleración voy a poder medir. Esto, si estamos midiendo una aceleración, estamos hablando de una magnitud en metros sobre segundo cuadrado. Pero es muy común que se exprese en G, donde G es la aceleración de la gravedad, nuestros 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el rango o alcance a fondo de escala puede ser, obviamente estas aceleraciones pueden ser positivas o negativas, con lo cual
Por ejemplo, tendríamos un rango de alcance de más o menos 2G, más o menos 4G, más o menos 8G, etcétera, etcétera, dependiendo del dispositivo. Luego, la frecuencia de trabajo. Esto es lo que comentaba antes, el intervalo en el cual el acelerómetro puede medir. Está bien que luego podemos filtrar, porque a lo mejor tiene un rango más amplio y a nosotros nos interesa un subconjunto de frecuencias para trabajar. Pero es el intervalo de frecuencias en el cual realmente puede medir cumpliendo con las especificaciones. Y esto se conoce también como ancho de banda y se especifica entonces en Hertz. Bueno, y la sensibilidad, que es la tensión de salida generada por una determinada fuerza, o sea, normalmente milivoltios sobre G. Pero recuerden que podemos estar trabajando con un acelerómetro digital, que en nuestro caso, o sea, vamos a tener un valor digitalizado de la aceleración que se midió. Por lo tanto, esta sensibilidad se expresa en este caso en cuentas por G. Bueno, y esto está tomado de la hoja de datos del acelerómetro. Fíjense el rango de medición que se puede configurar. Como siempre, bueno, tenemos un montón de registros a partir de los cuales podemos configurar modos de funcionamiento. En este caso, en un dispositivo que se encuentra fuera del microcontrolador. El acelerómetro lo tenemos fuera del microcontrolador. Y cuando veamos los registros vamos a ver que fs es un conjunto de 2 bits, por eso está especificado como 1, 0, con distintos valores que se pueden establecer y que define el rango a fondo de escala. Por eso full scale, fs. Y fíjense que se puede configurar para que trabaje nuestro acelerómetro en el rango de más menos 2G, más menos 4G o más menos 8G. Por defecto trabaja a fondo de escala en más menos 2G. Luego la sensibilidad. Acá estamos trabajando con un acelerómetro que nos va a entregar un valor digital. Y la resolución es de 14 bits. Entonces, aquí nos da el valor de la sensibilidad como cuentas por G, que es lo que mencionábamos antes, y obviamente esta sensibilidad varía dependiendo del fondo de escala, porque siempre vamos a tener nuestros 14 bits para expresar el valor. Por lo tanto, tenemos una sensibilidad si estamos trabajando en más o menos 2G, o sea, el modo 2G, otra si estamos trabajando en 4 y otra si estamos trabajando en 8, porque estamos abarcando un rango más grande y siempre tenemos que poder expresar los valores dentro de ese rango con nuestros 14 bits. Por eso es distinto. Bueno, y aquí da también como dato el ancho de banda que se expresa en Hertz. ODR es el rango de salida, Output Data Rate, y son la cantidad de muestras que se capturan por segundo. Ese es el rango de datos de salida. Como son muestras por segundo, se puede expresar en Hertz, y se especifica el ancho de banda en función de este ODR que también se puede configurar. Cuando veamos la hoja de datos, vamos a ver cómo. Y bueno, existen otros parámetros que también suelen ser tenidas en cuenta y dependiendo de la aplicación, la importancia que tengan, como ser el rango de temperatura de trabajo, el nivel de ruido en la salida, la interfaz de comunicaciones, con qué protocolo trabaja, bueno, tamaño, precio. Bueno, y el montaje del dispositivo, obviamente, es un aspecto muy importante. O sea, si nosotros queremos medir la aceleración sobre un determinado objeto, obviamente nuestro acelerómetro tiene que ser solidario a dicho objeto y debe tener que estar bien montado, si no vamos a medir cualquier cosa. Bueno, y ahora pasaríamos al análisis un poquito más en detalle de los puntos más sobresalientes de la hoja de datos de nuestro acelerómetro. No sé si les queda alguna duda de estos conceptos un poco generales
que cubrimos ahora. Bueno, entonces, Guillermo, te cedo la palabra y voy a dejar de compartir yo. Perfecto, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar entonces con el acelerómetro en particular que tenemos en nuestra placa, el 8451. A ver, un segundito. Bueno, ahí estamos. Bueno, creo que se ve, ¿verdad? Bien. Bueno, tenemos gente trabajando con el KL43, tendríamos que ver puntualmente, ya lo vamos a mirar en la hoja de datos, dónde está ubicado, pero bueno, este es un dato anecdótico. En el KL46 el acelerómetro está ubicado, como está marcado en el gráfico, es ese componente que está ahí a la derecha. Y bueno, como bien comentaba recién Rosa, las características de nuestro acelerómetro MEMS, o mejor dicho, el acelerómetro de nuestro kit de desarrollo, así como está en la posición que lo veíamos recién, está en estas características, viendo la placa frente a nosotros en posición vertical, como si fuera, por decir, la pantalla de la computadora con la que seguramente estamos trabajando. Lo que está en forma perpendicular es el eje Y. Si lo giramos 90 grados hacia la derecha, manteniéndolo plano hacia nosotros, estaríamos trabajando sobre el eje X. Bueno, por las características, pensémoslo así, un poco burdamente, como que tenemos dos placas y algo en el medio que se mueve para arriba y para abajo, estando en descanso, en posición normal o con la placa decir, perpendicular o vertical, como decíamos al principio, como si fuera la pantalla de nuestra computadora, viéndolo de este modo, lo que nos va a indicar la medición del acelerómetro en el eje X y en el eje Z será 0, pero en el eje Y nos va a estar indicando menos un G. Bueno, justamente por esa característica constructiva que tiene este tipo de acelerómetro. Bueno, consideración que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir, porque tenemos que saber qué es lo que estamos midiendo, o sea, que esté quieto, que esté posicionado sobre uno de los ejes, va a indicar esta situación, que dos, según la posición por supuesto, pero en un caso como este, dos de los ejes indicarán 0 y otro indicará menos 1. Bien, el 8451, el MMA 8451, ya se describió Rosa recién algunas características y puntualmente lo más destacable que a lo mejor nos puede llegar a resultar de mayor interés para los ejercicios, los prácticos que podamos hacer, es, bueno, como ya se dijo, el rango seleccionable que va a ir entre más menos 2, 4, 8 G, particularmente los ejemplos, con el ejemplo que vamos a trabajar en un rato, vamos a estar entre más menos 2G. Bueno, la velocidad de lectura de datos, el data rate, va de 1,5 Hz a 800 Hz, configurable por supuesto, y la salida también configurable de 14 o de 8 bits, o sea, lo cual nos va a permitir, sin duda, mayor o menor resolución en nuestras mediciones. La interfaz de comunicaciones es I2C, es decir, parece que